Srimad Bhagavatam Podcast, día viernes 24 de mayo de este 2024. Y damos hoy iniciado este capítulo 6. Felizmente, estamos iniciando con el capítulo 6 en el canto tercero, un capítulo 6 titulado La creación de la forma universal. Vamos a encontrar aquí un tema muy fascinante. ¿Qué es eso? Una descripción de la creación, y vamos a encontrar algunas propuestas aquí muy interesantes, muy novedosas para algunos, sin duda. Sí, la voz del Bhagavatam se presenta aquí como una novedad completa para Occidente, para el lector que está, digamos, sí, poco familiarizado con esta cosmovisión. Habrá algunas cosas aquí muy, aparte de novedosas, con perspectivas bastante nuevas. Algunas perspectivas y una visión que nos regala el Bhakti a través de esta descripción de cómo ocurre el despliegue de las cosas materiales, el despliegue de ciertas cosas. Entonces, cómo los ingredientes materiales van tomando forma y hacen posible que suceda la vida, digamos. Este es el capítulo 6. En este canto tercero vamos a echar un vistazo desde un poco más atrás. Un canto tercero titulado El Statu Quo. Statu Quo. Hemos pasado ya por estos primeros capítulos, que en realidad esto que estamos leyendo va a corresponder a una conversación que están sosteniendo Vidura con Maitreya. De hecho, lo vimos desde el capítulo 4, cómo Vidura se dirige a Maitreya para presentar sus preguntas. Y Maitreya entonces se dispone a responder. Y en este capítulo 6, que es el que vamos a comenzar hoy, Maitreya expresa y expone todo este tema de la creación de la forma universal. Y en el capítulo 7 lo vamos a ver, que vienen más preguntas. A partir de lo que vamos a leer en el capítulo 6, van a surgir más preguntas de parte de Vidura. Y se va a continuar con un tema similar en el capítulo 8. Cómo es que el señor Brahma surge de Garbhodakasaya Vishnu. De ahí en adelante. Vamos a entrar acá, la creación de la forma universal. Vamos a ver también una tesitura bastante técnica aquí, en esta misma descripción, en este mismo capítulo. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este es un capítulo que se va a extender, va a crecer hasta 41 versos o 40 versos. Bastante similar al anterior, en el cual encontramos 51. Aquí tenemos 40 versos y abre Maitreya diciendo lo siguiente, verso 1. El Rishi Maitreya dijo: el Señor oyó así cómo las progresivas funciones creativas del universo se encontraban suspendidas a causa de la no combinación de sus potencias, tales como el Mahat Tattva. Texto 2. El supremo y poderoso Señor entró entonces simultáneamente en los 23 elementos con la diosa Kali, su energía externa,
que es la única que amalgama todos los diferentes elementos. Texto 3. Así pues, cuando la personalidad de Dios entró en los elementos materiales mediante su energía, todas las entidades vivientes fueron animadas para la ejecución de diferentes actividades. De la misma manera en que uno se dedica a su trabajo después de que se despierta. 4. Cuando los 23 elementos principales fueron puestos en acción por la voluntad del Supremo, comenzó a existir la gigantesca forma universal, el cuerpo Vishvarupa del Señor. 5. A medida que el Señor en su porción plenaria entró en los elementos de la creación universal, estos se transformaron en la gigantesca forma en la que reposan todos los sistemas planetarios y todas las creaciones, móviles e inmóviles. 6. El gigantesco Virat Purusha, conocido como Hiranmaya, vivió por 1000 años celestiales sobre el agua del universo, y todas las entidades vivientes yacían con él. 7. El Mahat Tattva, la energía total, en la forma del gigantesco Virat Rupa, se dividió por sí solo, convirtiéndose en la conciencia de las entidades vivientes, en la vida de la actividad y en la identificación del ser, las cuales se subdividen en 1, 10 y 3, respectivamente. 8. La gigantesca forma universal del Señor Supremo es la primera encarnación y porción plenaria de la superalma. Es el yo con mayúscula, el yo de un ilimitado número de entidades vivientes, y es el lugar de reposo de la creación agregada, que en esa forma florece. 9. La gigantesca forma universal está representada por 3, 10 y 1, en el sentido de que es el cuerpo, la mente y los sentidos. Es la fuerza dinámica de todos los movimientos realizados por 10 clases de energía vital y es el corazón único en el que la energía vital se genera. 10. El Señor Supremo es la superalma de todos los semidioses encargados de la tarea de construir la manifestación cósmica. Habiéndole orado los semidioses de esta manera, pensó para sí y manifestó entonces la gigantesca forma para que ellos entendieran. 11. Maitreya dijo: ahora puedes oír mi explicación de cómo el Señor Supremo se dividió a sí mismo después de la manifestación de la gigantesca forma universal, convirtiéndose en las diversas formas de los semidioses. 12. Agni, el calor, se separó de su boca, de la boca del Señor, y todos los directores de los asuntos materiales entraron en ella en sus respectivas posiciones. Mediante esa energía, la entidad viviente se expresa con palabras. 13. Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna, el director del aire en los sistemas planetarios, entró allí, y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. 14. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Ashwini Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas, y debido a eso las entidades vivientes pueden oler el aroma de todas las cosas. 15. Después, los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El Sol, el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión, y por eso las entidades vivientes pueden tener visión de las formas.
16. Cuando apareció una manifestación de piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró con el tacto parcial, y por ello las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. 17. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Cuando apareció una manifestación separada de piel, las deidades controladoras de las sensaciones y sus diferentes partes entraron en ella, y por ello las entidades vivientes sienten comezón y felicidad debido al tacto. 19. Cuando el órgano genital de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Prajapati, la criatura viviente original, entró entonces en él con su semen parcial, y por ello las entidades vivientes pueden disfrutar de placer sexual. 20. El canal evacuador se manifestó separadamente, y el director, llamado Mitra, entró en él con órganos parciales de evacuación. Por ello las entidades vivientes pueden evacuar y orinar. 21. Después, las manos de la gigantesca forma se manifestaron separadamente. Indra, el gobernador de los planetas celestiales, entró en ellas, y por ello la entidad viviente puede hacer negocios para su manutención. 22. Después, las piernas de la gigantesca forma se manifestaron separadamente, y el semidios llamado Vishnu, entre paréntesis, no la personalidad de Dios, entró con movimiento parcial. Esto ayuda a que la entidad viviente se mueva hacia su destino. 23. Cuando la inteligencia de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Brahma, el señor de los Vedas, entró en ella con la capacidad parcial de entendimiento, y por ello las entidades vivientes experimentan un objeto de entendimiento. 24. Después de eso, el corazón de la gigantesca forma se manifestó separadamente, y el semidios de la luna entró en él con una actividad mental parcial. Por ello la entidad viviente puede dirigir sus especulaciones mentales. Interesante, voy a detenerme aquí nada más para decir algo. Y es que, de manera interesante y curiosa, en esta cosmovisión del Bhakti, a veces se habla del corazón, a veces se habla de la mente, como si fueran la misma cosa. A veces se habla de una limpieza del corazón o una limpieza de la mente, y en ocasiones es como intercambiable los dos conceptos. Aquí se habla de cómo se manifestó el corazón, y por eso las personas, la entidad viviente puede pensar. Interesante, hablaremos de ello cuando llegue el momento. Texto 25. Después, el ego materialista de la gigante o gigantesca forma se manifestó separadamente, y en él entró Rudra, el controlador del ego falso, con sus propias actividades parciales, mediante las cuales la entidad viviente lleva a cabo sus acciones objetivas. 26. Después, cuando su conciencia se manifestó separadamente, la energía total, Mahat Tattva, entró con su parte consciente. Por ello, la entidad viviente es capaz de concebir conocimiento específico. 27. Después,
De la cabeza de la gigantesca forma se manifestaron los planetas celestiales, y de sus piernas y de su abdomen se manifestaron separadamente los planetas terrenales y el cielo, respectivamente. Dentro de ellos, los semidioses y otros seres también se manifestaron en términos de las modalidades de la naturaleza material. 28. Los semidioses, capacitados con la supremamente excelente cualidad de la modalidad de la bondad, están situados en los planetas celestiales, mientras que los seres humanos, por su naturaleza comprendida en la modalidad de la pasión, viven en la tierra en compañía de sus subordinados. 29. Las entidades vivientes que acompañan a Rudra se desarrollan en la tercera modalidad de la naturaleza material, la ignorancia. Están situados en el cielo que está entre los planetas terrenales y los planetas celestiales. Qué interesante. 30. Oh tú, el principal de la dinastía Kuru. La sabiduría védica se manifestó de la boca del Virat, la forma gigantesca. Aquellos que tienen inclinación por ese conocimiento védico se denominan brahmanas y son los maestros espirituales y profesores naturales de todas las órdenes de la sociedad. 31. Después, la capacidad de protección se generó de los brazos de la gigantesca forma Virat, y en relación con esa capacidad, los kshatriyas también comenzaron a existir mediante la prosecución del principio kshatriya de proteger a la sociedad de la perturbación causada por ladrones y malvados. 32. Los medios de manutención de todas las personas, es decir, la producción de granos y su distribución a los prayas, se generaron los muslos de la gigantesca forma del Señor. Los comerciantes que se ocupan de la ejecución de eso se denominan Vaishyas. 33. Después, el servicio se manifestó de las piernas de la personalidad de Dios para perfeccionar la función religiosa. Situados en las piernas están los Shudras, que satisfacen al Señor mediante el servicio. 34. Todas estas diferentes divisiones sociales nacen de la suprema personalidad de Dios, juntamente con sus diferentes ocupaciones obligatorias y condiciones de vida. Así pues, para una vida no condicional y para la iluminación espiritual, uno tiene que adorar al Señor Supremo bajo la dirección del Maestro Espiritual. 35. Oh Vidura, ¿quién puede estimar o medir el tiempo, el trabajo y la potencia trascendental de la gigantesca forma manifestada por la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios? 36. A pesar de mi incapacidad, todo lo que he podido oír de labios de mi Maestro Espiritual y todo lo que pude asimilar lo estoy describiendo ahora para glorificación del Señor mediante el habla pura, pues de lo contrario mi capacidad de hablar permanecería impúdica. 37. El beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en ocuparse en conversaciones acerca de las actividades y glorias del actor piadoso. Voy a leer esto nuevamente. El beneficio más elevado y perfecto que existe para la humanidad consiste en ocuparse en conversaciones acerca de las actividades y glorias del actor piadoso. Entre estas, ¿cómo se llama? Este adjetivo aquí, el piadoso o el actor piadoso,
aparecen con letras mayúsculas. Para quienes nada más están escuchando, ese actor piadoso, descrito aquí con letras mayúsculas, o con iniciales mayúsculas más bien, es el Señor Supremo. Continúo leyendo. Dichas actividades están tan hermosamente dispuestas en forma escrita por los grandes sabios eruditos, que el verdadero propósito del oído se cumple tan solo con estar cerca de ellas. 38. Oh, hijo mío, el poeta original, Brahma, después de una madura meditación durante 1000 años celestiales, únicamente pudo saber que las glorias del alma suprema son inconcebibles. 39. La maravillosa potencia de la suprema personalidad de Dios es desconcertante incluso para los malabaristas. Ese poder potencial es desconocido incluso para el Señor, que goza de autosuficiencia, así que es indudablemente desconocido para los demás. Las palabras, la mente y el ego, con sus respectivos semidioses controladores, no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura. Fin del capítulo. Muy bien. Así que estos son los temas que nos esperan para estos próximos días. Vamos a ir hablando de estas diferentes manifestaciones y diferentes descripciones de la manifestación, que siguiendo la misma tesitura con la cual terminó el capítulo, se decía que las glorias del Señor son ilimitadas y que no es posible conocerlo a cabalidad. Siguiendo esa misma línea de ideas, pues podemos decir que esta descripción que aparece aquí, pues es una descripción limitada. No se podría describir con todo detalle las glorias del Señor. En este caso, estamos hablando de la manifestación material, pero que esa manifestación material también, indudablemente, también entra en la categoría de las glorias del Señor. Es algo también relevante, resaltante en el Bhakti, de cómo, ya lo sabemos, ¿no? Cómo el Vaishnava aprende a ver todo, porque todo es manifestación del Señor, y aprende a ver todo como lo que es verdaderamente. En este caso, es maravilloso que podemos avanzar espiritualmente estudiando de cómo se crea la materia. Increíble, ¿no? Pudiera parecer contraintuitivo que entre estudiando cómo se manifiesta el mundo material podemos avanzar espiritualmente. ¿Y por qué es eso? Porque ese estudio tiene como eje central el comprender más a Dios, conocer más la gloria y la maravilla de cómo es que Dios manifiesta el mundo. Porque el objetivo aquí es, sí, prestar atención y observar la maravilla de la creación de Dios en el mundo material. Y entonces ese tema, a pesar de estar estudiando algo de naturaleza material, que es eso, que es la materia, en realidad su trasfondo es espiritual y es por ello que hay avance espiritual. Y es por ello entonces que entra en la categoría de Krishna Katha o Hari Katha, el escuchar acerca de la creación material. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, Srila Prabhupada y los acharyas indican que para el devoto que está aprendiendo, que se encuentra en la etapa inicial, en la etapa neófita, escuchar las historias de Krishna en Vrindavan, con la flauta, los terneros, las gopis, los gopas, escuchar esas historias dulces tiene la misma potencia que escuchar acerca de la creación material. Y no solamente que tienen la misma potencia,
sino que más bien se recomienda que el estudiante, aprendiz, dedique más tiempo a escuchar de la creación material. Y es por ello entonces que el Bhagavatam, eso recomiendan las escrituras, eso recomiendan los acharyas, y justamente el Bhagavatam, siguiendo esa recomendación, digamos, nos tiene aquí en el canto tercero, hablándonos de esto, de la creación material, antes incluso de hablarnos de los pasatiempos de Krishna. Porque así es como funciona el método, así es como funciona la ciencia. Aún a pesar de que yo pudiera sentir o tener la impresión de que los pasatiempos de Krishna como niño son más especiales, más dulces, a mí me gustan más, sí está bien, y lo son, en un sentido pues son más especiales, tienen más raza, digamos, más dulzura, más sabor. Pero, de vuelta, el estudiante deberá recordar que seguir el método es lo apropiado, ¿no? Si quiere avanzar apropiadamente. Claro, todos somos libres y alguien puede saltar directamente a escuchar solamente los pasatiempos de Krishna en Brindavan y adelante, ¿no? Al mismo tiempo, las escrituras, los acharyas indican que si alguien quiere seguir el método como es, deberá sentarse y pacientemente leer, estudiar, escuchar acerca de la creación material. Cómo en la creación material que le rodea a ese estudiante, ahí está presente el Señor. Cómo es que todo esto es espiritual porque el Señor lo manifiesta. Y ya que la visión del estudiante aprendiz está teñida, digamos, por lo material, lo primero consiste en ver que todo eso material está siendo expandido por el Señor Supremo. Y eso dará entonces como resultado que haya una mayor comprensión y un mejor relacionamiento con las historias de Krishna en Vrindavan, o con las historias en general. Y como ya sabemos, ustedes y yo sabemos que no es que para nosotros se nos niega las historias de Krishna. De hecho, Srila Prabhupada, como sabremos, Srila Prabhupada, antes incluso de que el Bhagavatam, o a medida que el Srimad Bhagavatam, él iba traduciéndolo del sánscrito al inglés, él propuso producir este libro llamado el libro de Krishna, o el Krishna Book, antes, como dije antes, de completar el Bhagavatam incluso, porque él quería que los pasatiempos de Krishna lleguen a todos. Y compuso este libro, el libro de Krishna, y se distribuye incluso hoy por hoy libremente, incluso a personas que no saben nada acerca de Krishna. Así que no es que están negados para nosotros esos pasatiempos, esas historias, sino más bien se nos recuerda que es muy importante dedicar tiempo, esfuerzo a tratar de entender la creación material, tal como nos lo pone enfrente aquí este capítulo 6. Porque ello es Krishna Kata, Hari Kata, de una potencia igual, exactamente igual que la potencia de los pasatiempos tan dulces de Krishna. Y si nosotros desdeñamos los pasatiempos de la creación material, no vamos a tener la capacidad para apreciar apropiadamente los pasatiempos dulces de Krishna en Vrindavan. Y eso es lo que Prabhupada en algunas ocasiones señala, diciendo que Prabhupada dice, algunas personas buscan saborear nada más los pasatiempos dulces de Krishna y critican que la Bhagavad Gita no tiene raza, él dice esto. Krishna está ahí con Arjuna, pero ahí no hay raza. A mí déjenme escuchar nada más los pasatiempos y las historias de Krishna en Vrindavan. Prabhupada señala eso como un error de principiante, porque claro que hay raza, lo describe. Y la Bhagavad Gita se vuelve entonces un libro central para el estudiante, incluso a pesar de que lleva décadas y lleva toda una vida estudiando y aprendiendo y integrando todas estas cosas en su vida, más avanza y más intimidad encuentra con ese Krishna de la Bhagavad Gita, el Krishna que incita a pelear a Arjuna, porque entre más se avanza, como dije, de acuerdo con Prabhupada, pues más se sigue encontrando por un lado placer en esas actividades de Krishna hablando la Gita, y por otro lado la persona entra en una intimidad más cercana con Krishna. Así que este capítulo nos espera con un tema que es la creación de la forma universal. Ya vimos que hay temas súper interesantes que están aquí en la lista por
esperándonos para estos días. Muy bien. Yo deseo que tengan un excelente día, viernes, y fin de semana también. Y si el Señor nos permite, comenzamos a partir de mañana. Saludos a todos. Hare Krishna.